Hola jóvenes, ahora vamos a estudiar el transporte en medio continuo y con esto vamos a determinar las ecuaciones de variación. Vamos a primero definir qué es una ecuación de variación y vamos a decir que las ecuaciones de variación resultan de balances microscópicos, que nosotros ya vimos que son los balances que se hacen a nivel de flujo y que describen la variación de una magnitud específica. Una magnitud que en nuestro caso para los fenómenos de transporte podría ser en la cantidad de movimiento a la velocidad, en la cantidad de energía a la temperatura y en la transferencia de masa, la concentración. Y todo esto siempre se hace con respecto a un sistema de referencia. Este sistema de referencia va a depender tanto de la geometría o de las condiciones de contorno que le demos nosotros a nuestro sistema. Prácticamente puede ser en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Dentro de los sistemas isotérmicos, que son los primeros que vamos a estudiar, podemos ver ecuaciones de variación tanto como la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento y la ecuación de energía mecánica, donde la primera se hace a partir de un balance de energía, de un balance de materiales, para determinar esta ecuación de variación de continuidad. La segunda se hace a partir de un balance de cantidad de movimiento. Y la tercera que, aunque el sistema es isotérmico, lo vamos a ver más adelante, que se hace a partir de un balance de energía. Aunque la ecuación de energía mecánica, al hacer una operación vectorial, al hacer a la ecuación de movimiento un producto punto por su velocidad, obtendríamos la ecuación de energía mecánica. Dentro del estudio de las ecuaciones de variación en estos medios continuos, vamos a tener varias definiciones matemáticas, como ser las derivadas parciales, la derivada total y la derivada sustancial, ¿verdad? Vamos a ver que una derivada parcial, donde la parcial de f con respecto al tiempo es una variación local, o vamos a decir puntual, de f con respecto al tiempo en un punto fijo. ¿Por qué digo en un punto fijo? Porque las condiciones de entorno o de frontera se mantienen constantes. Es decir, que si yo hago la observación de esa variabilidad a través del tiempo, lo estoy haciendo, supongamos que acá tenemos un diferencial, y lo estoy haciendo prácticamente en ese punto que miramos ahí, ya que ese punto tiene constante o fijo sus magnitudes espaciales, pero yo estoy viendo la variación de f con respecto al tiempo en ese punto, ya que ya sé que f es una función del tiempo y del espacio. Es decir, una variación local en un punto fijo. Vamos a ver que la derivada total con respecto al tiempo, si miramos la derivada de f con respecto al tiempo, es una observación que se hace en cualquier instante, donde se destaca la velocidad de variación de f con respecto al tiempo. Es decir, que yo puedo analizar en ese mismo diferencial que tenemos arriba, en vez de generar una variación en solo un punto, yo puedo irme moviendo en todos los puntos y hacer una observación instantánea de cómo f varía con respecto al tiempo en varios puntos. Y la derivada sustancial prácticamente es una derivada que el observador o la observación de variabilidad se genera a través de una línea o de un flujo. Por lo tanto, si yo vengo acá, yo podría generar en toda esta trayectoria una observación para la variabilidad del tiempo de la velocidad de f con respecto a la unidad de tiempo. Es decir, una es puntual o local, la otra es total o es instantánea con respecto a todos los puntos que ella puede observar, y la otra es cuando la observación también va en la misma dirección de movimiento con respecto a la variable observada. Vamos a empezar a estudiar en estas ecuaciones de variación la ecuación de continuidad.
Entonces para ello vamos a tomar un pequeño volumen diferencial, donde lo he definido como un diferencial de volumen de x, de y y de z, donde tenemos un diferencial de un cubo. Y vamos a hacer un balance sobre ese elemento de volumen. ¿Y qué balance? Un balance de materia, ya que el balance de materia es el que se conecta con la ecuación de continuidad. Y un balance de materia general sin reacción química es cuando tenemos la velocidad acumulada de materia igual a la velocidad de entrada de materiales menos la velocidad de salida de materiales. Nosotros ya habíamos definido el flujo másico para balances microscópicos, que teníamos que el flujo másico iba a ser igual a la densidad por la velocidad por el área transversal a la misma. Y esta tenía magnitudes de masa entre tiempo. Entonces, si comenzamos para la coordenada X, si miramos, vamos a tener estas áreas, que son las áreas perpendiculares al flux de velocidad másica. Entonces vamos a ver que esa área, que ha sido sombreada acá con naranja, para la coordenada X hacemos nuestro balance donde en esa área tenemos la velocidad, densidad por velocidad en X, que entra en X por el área, que el área sería, en este caso, esta longitud con esta, y que sería delta Y por delta Z, para la coordenada X. Y le ponemos menos la velocidad que sale, que es la velocidad en X por densidad, que sale en el punto X más delta X, como vemos acá. Después tenemos para la coordenada Y, estas áreas que se han pintado en verde, tenemos el mismo caso con la diferencia de que la velocidad de flujo que está entrando en Y, en este punto, es la velocidad en Y que entra en Y y que sale la velocidad de Y en Y más delta Y. Y el área sería esta línea acá, que sería la diferencial de Z, y acá la diferencial de X. Por lo tanto tenemos eso, y de manera similar para la coordenada Z, las áreas que se han pintado en morado ahora. Que tendríamos el área transversal, que sería de X de Y, por la densidad y velocidad característica. Entonces, al tener ya todas estas coordenadas, nosotros solo nos hace falta calcular la velocidad acumulada de materiales dentro de esa magnitud o dentro de ese diferencial de volumen. Por lo tanto, vamos a tener que la acumulación va a ir, que es la densidad en el tiempo 1 menos la densidad del tiempo 2, 0, entre el diferencial de tiempo multiplicado esto por el diferencial de volumen, dejándonos prácticamente a esto en magnitudes de masa sobre tiempo. Y eso sería flujo másico. Y reordenando todos estos elementos, nosotros podemos tener la definición de la derivada haciendo el límite de cada diferencial que tienda a 0, tomando este diferencial de volumen y mandarlo dividiendo al otro lado, al lado derecho de la ecuación, y nos va a quedar prácticamente nuestra ecuación de variación de continuidad, donde la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo es igual al negativo, y abriendo paréntesis, de toda esta variación que es la parcial de la densidad por la velocidad en X con respecto a X, y lo mismo para las otras dos componentes. A esta le vamos a llamar ecuación de continuidad. Vamos a ver que la ecuación de continuidad se le puede hacer algunos ajustes. Si miramos la ecuación de continuidad, que poniéndola con el operador del, se reescribe de la siguiente manera, y si nosotros a cada una de estas diferenciales le aplicamos la regla de la cadena, vamos a obtener estas expresiones, aplicándole regla de la cadena. Y entonces nosotros, si pasamos a la velocidad en X por la parcial de la densidad con respecto a X, y para las otras dos condiciones también, tanto para Y y para Z al lado izquierdo de la ecuación, lo que vamos a tener acá prácticamente es la variación de la densidad con respecto al tiempo en un flujo de observaciones, es decir, una derivada sustancial o derivada material,
donde con la ecuación de continuidad podemos ver si el fluido es tanto compresible, ya que si el fluido tenemos al operador del por la velocidad menor que 0 o mayor que 0, vamos a ver que se trata de un fluido compresible donde va a generar compresión y expansión. Y vamos a ver que cuando se vuelve 0, el fluido va a ser incompresible. Acá es incompresible, que no se comprime. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Si estamos asegurando esto, que menos delta D por velocidad es menor que 0, es decir, y esto es igual a la derivada sustancial de la densidad con respecto al tiempo, vamos a ver que nosotros lo que vamos a tener, si es menor a 0, esta derivada sustancial es negativa. Por lo tanto, la variación de densidad en el flujo, es decir, en el tiempo 1 menos en el tiempo 0, la variación de densidad va a ser negativa. Al variar la densidad, ¿qué es lo que voy a tener? Un número más pequeño restándole a un número más alto. Entonces, es decir que en el tiempo 0 teníamos un flujo con una densidad más alta y después una densidad más baja. Y eso se traduce a ¿qué? Si yo tengo el mismo elemento de volumen y la masa es determinada, la masa en el tiempo 0 es la masa del tiempo 0, y vamos a ver que evoluciona y sabemos que la masa del tiempo 0 va a ser igual a la masa del tiempo 1, vamos a ver nosotros que para que disminuya prácticamente, la densidad, nosotros lo que tenemos que hacer es prácticamente que ya sabemos que la densidad se define como masa entre volumen, modificar ese volumen. Y modificando ese volumen nosotros podemos entender a comprimir o expander, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros decimos que esta es menor que 0, que es negativa, entonces lo que vamos a tener que aumentar prácticamente ese volumen teniendo la misma masa para disminuir esa densidad. A lo que tenemos siempre la masa en el tiempo 1, pero los volúmenes en el tiempo 1 y en el tiempo 2, en el tiempo 0, vamos a tener que el volumen en el tiempo 1 es mayor que el volumen del tiempo 0. Entonces vamos a tener prácticamente una expansión. Ahora, si miramos estas expresiones nosotros tenemos que las derivadas parciales de la velocidad son las que cambian. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros hemos dicho que para una expansión vamos a tener negativo, entonces la derivada sustancial de la presión con respecto al tiempo, que es igual a menos la densidad, es menos la densidad, no, la densidad no. Voy a hacer opciones de puntero, a borrar. Vamos a tener opciones de puntero, pluma, menos el operador del por la velocidad. Entonces, este negativo va a pasar al otro lado y nosotros lo que vamos a tener es que esa variación de velocidad se va a volver ¿qué? Teníamos que era negativa y entonces se va a volver positiva y va a ser positiva para la expansión. Como lo vimos acá. Vimos que en expansión el diferencial o la derivada sustancial era negativa y al pasar este negativo que tenemos acá se vuelve positivo. Ahora vamos a ver lo mismo para la ecuación de cantidad de movimiento o la ecuación de movimiento. Para esta y deducir la ecuación de movimiento vamos a ir deduciendo, como lo habíamos explicado prácticamente en la parte 0, que teníamos que lo explicábamos un balance de cantidad de movimiento que está especificado para una velocidad característica. Entonces, si miramos el balance de cantidad de movimiento, es la velocidad acumulada de la cantidad igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida de la cantidad de movimiento más las fuerzas externas sobre el fluido o sistema.
Entonces, siempre hacemos nuestro balance del mecanismo molecular tanto para la coordenada X, Y y Z, donde tenemos nuestras caras, nuestras áreas normales y nuestros esfuerzos cortantes. Como vimos en el mecanismo molecular, la cantidad de movimiento está calculada por el esfuerzo cortante por su área transversal, ¿verdad? O su área tangencial. Después tenemos para el mecanismo convectivo que tenemos nuestra densidad por velocidad por el área y su velocidad característica. Si miramos acá, la velocidad característica para todos los casos la estamos haciendo con respecto a X. Y de último tenemos la acumulación, que la acumulación va a ser el diferencial de volumen por densidad-velocidad entre el tiempo. ¿Y qué fuerzas podemos tener acá? Una fuerza que es normal, que sería la fuerza de presión, y la fuerza de gravedad. Uniendo todos estos y haciendo tanto la definición de derivada para la acumulación, el mecanismo molecular y el convectivo y las fuerzas externas que tenemos la presión y la gravedad, vamos a obtener con ello las ecuaciones de variación que por analogía nosotros para cada una de las componentes podemos generarlas. Y si miramos nosotros en el esfuerzo convectivo, podemos tener o desarrollar prácticamente a esas diferenciales por regla de la cadena. Entonces, si dejamos para la componente Y, sin importar si Y es Z, Y o X, vamos a tener que nuestro esfuerzo convectivo de movimiento, vamos a ver que le podemos aplicar la regla de la cadena, tomando prácticamente a la velocidad característica como el otro factor que multiplica la densidad por la velocidad en cada uno de los puntos, y tenemos prácticamente esta definición de la parte convectiva. Luego tomamos la parte del mecanismo molecular y la podemos reescribir de esta manera, y de último la acumulación, que podemos usar regla de la cadena, y al usar la regla de la cadena vamos a ver que esta diferencial de densidad con respecto al tiempo es nuestra ecuación de continuidad, como vemos acá. Entonces, esa ecuación de continuidad es muy parecido a este factor, miren, que nos ha quedado de usar la regla de la cadena para el mecanismo convectivo. Entonces, prácticamente al unir estos factores, vamos a tener estos componentes donde tanto este que era el de la ecuación de continuidad que salía de aplicar la regla de la cadena en acumulación, y este que salía de aplicar la regla de la cadena del componente convectivo, se cancelan y nos queda nuestra ecuación de movimiento de la siguiente manera. Si yo a esta presión la dejo como presión total, entonces yo puedo reescribir a este también, al pasar a este al otro lado a sumar también, puedo reescribir a este como una derivada sustancial, dejándome la siguiente ecuación general de movimiento, donde tenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la densidad como derivada sustancial, menos el operador del por los esfuerzos cortantes y menos las fuerzas externas, que sería el mecanismo molecular, donde el convectivo se ha generado para tener la variación del flujo. Entonces, dentro de la ecuación de movimiento general, si nosotros a esta lo tomamos a densidad y viscosidad constantes, se vuelve la ecuación de Navier-Stokes, que es la que tenemos con respecto en función de la velocidad, que la hemos creado para fluidos. Si la viscosidad es constante, para fluidos newtonianos. Si el fluido no es newtoniano, tendríamos que usar la ecuación general. Y si el fluido no es viscoso, entonces el elemento de viscosidad se vuelve cero, dándonos la ecuación de Euler para ver la derivada sustancial de la velocidad con respecto al tiempo, igual a los esfuerzos de presión. Es muy importante que cuando estemos usando la ecuación de continuidad o de movimiento, ecuación de movimiento general,
vamos a ver que estos esfuerzos, al estar con este operador, nosotros podemos tener un juego de esfuerzos tanto normales como tangenciales, ¿verdad? Movemos acá. El ZX y tenemos el YY, el YX y el YZ. Vamos a tener esta matriz de esfuerzos donde vamos a identificar esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Ahora, si tenemos esta ecuación, nosotros los esfuerzos normales los podemos cambiar con la siguiente ecuación y los esfuerzos tangenciales con la siguiente, para poder trabajar esta forma y poder tener ecuaciones ajustadas a los fluidos que vamos a describir.